Espejismos de eternidad. Capítulo 1. El despertar de los elementos. Taloria, un mundo de vastos paisajes y maravillas mágicas, estaba en un momento de cambio. En la gran ciudad de Elarian, ubicada en el corazón del territorio humano, la alborada traía consigo no solo el canto de las aves sino también el murmullo de las gentes sobre un evento extraordinario que había ocurrido la noche anterior. Liria, una joven de cabello oscuro y ojos tan profundos como el mismo océano, despertó en su hogar con un sentimiento peculiar. La almohada a su lado estaba chamuscada, sus sábanas empapadas y una suave brisa circulaba en su habitación a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Era evidente que los 4 elementos habían jugado en su presencia mientras dormía. «¿Qué ha pasado aquí?», murmuró, levantándose apresuradamente y examinando el daño. Recordó fragmentos de un sueño, un torbellino de fuego, agua, tierra y aire danzando a su alrededor, todos respondiendo a su llamado. Mientras se vestía, un golpe en la puerta la sobresaltó. Su madre, una mujer de semblante sereno pero con evidente preocupación en sus ojos, entró con una taza de té caliente. «Liria, el consejo quiere verte», dijo con voz temblorosa. «Tus habilidades no pasaron desapercibidas». El consejo era un grupo de sabios conectados, cada uno maestro de uno de los elementos. Eran respetados y temidos por igual, ya que su palabra podía decidir el destino de cualquier conectado en Taloria. Mientras caminaba hacia el gran salón del consejo en Elarian, Liria podía sentir las miradas sobre ella. Había rumores, susurros sobre la joven que podía controlar no uno, sino los 4 elementos. Tal poder no se había visto en generaciones. El salón del consejo era imponente, con altas columnas y un techo adornado con representaciones de los 4 elementos. Los 4 miembros del consejo la esperaban, un petroquiano de piel rocosa, una Erlin de ala brillante, una Quantis con escamas resplandecientes y, liderando el grupo, un humano de edad avanzada pero con una energía indomable. La voz del líder del consejo rompió el silencio. «Liria, has sido llamada aquí por un motivo. Tu poder es una bendición, pero también puede ser una maldición. Estamos aquí para descubrir cuál es tu verdadero camino». El aire en el salón estaba cargado de expectación. Los 4 miembros del consejo se sentaron alrededor de un antiguo círculo grabado en el suelo, que representaba los 4 elementos. Liria fue guiada hacia el centro. El petroquiano, conocido como Toren, colocó una mano en el suelo y una pequeña piedra levitó hacia él. «Este es el núcleo de Taloria, una muestra pura del elemento tierra. Liria, ¿puedes sentir su esencia?». Liria, aunque nerviosa, cerró los ojos y extendió sus manos hacia la piedra. El núcleo comenzó a girar lentamente al principio, pero luego más rápido, levitando y rodeándose de un brillo dorado. Toren asintió con aprobación. La Aerlin, llamada Iliria, dejó escapar un suave canto y el aire en la habitación se agitó. Plumas delicadas comenzaron a descender del techo. «El aire es el aliento de Taloria. ¿Puedes guiarlo?». Liria inhaló profundamente y, al exhalar, las plumas comenzaron a danzar en un vórtice, formando patrones y siluetas que dejaban boquiabiertos a los presentes. El Aquantis, de nombre Lirion, dejó caer una gota de agua de sus manos, que se expandió en un pequeño charco a sus pies. «El agua es la vida y el flujo constante de nuestro mundo. ¿Puedes darle forma?». Liria se concentró, y el agua comenzó a elevarse, tomando formas cambiantes, desde criaturas marinas hasta intrincados diseños que reflejaban la belleza del océano. Finalmente, el líder humano, el anciano Eron, encendió una pequeña llama en su palma. «El fuego es la pasión y la destrucción, el calor y la luz. ¿Puedes domarlo?». Liria, con un movimiento de su mano, hizo que la llama se expandiera en un majestuoso dragón de fuego que volaba alrededor del salón, antes de volver a condensarse en la pequeña chispa inicial en la palma de Eron. «Tu poder es innegable», declaró Eron. «Pero el control de los elementos no solo se trata de habilidad, sino de corazón y mente. Taloria enfrenta tiempos oscuros, y alguien como tú puede ser la clave para nuestra salvación. O nuestra ruina». La gravedad de sus palabras pesaba en el aire. Liria, con el apoyo evidente del consejo pero también con la responsabilidad que conllevaba su poder, se encontraba en una encrucijada. Su aventura apenas comenzaba, y Taloria esperaba su elección. El silencio que siguió a las palabras de Eron parecía interminable. Finalmente, Liria, la Aerlin, rompió el tenso silencio. Tal poder en una joven es raro, pero también es una señal. Los antiguos textos hablan de la confluencia, una unión de los elementos que traería un cambio a Taloria. Toren, el petroquiano, asintió. «Es cierto. Los antiguos petroquianos grabaron historias de un ser capaz de equilibrar las fuerzas de Taloria,
pero también advirtieron sobre los peligros de tal poder. Liria sintió un nudo en el estómago. Estaba asombrada por lo que estaba escuchando, pero también temía lo que esto podría significar para su futuro. Antes de que pudiera hablar, Lirion, el Aquantis, se acercó, dejando tras de sí un rastro de agua brillante. «Debes ser guiada, Liria», dijo con una voz melodiosa. «El poder dentro de ti es como un océano en tempestad. Sin dirección, puede ser destructivo». Eron se levantó, con sus ojos fijos en Liria. «Deberás embarcarte en un viaje para entender y controlar tu poder. Cada uno de nosotros te proporcionará una prueba relacionada con nuestro elemento. Si superas estas pruebas, no solo habrás demostrado tu habilidad sino también tu corazón y determinación». Liria tragó saliva, tratando de procesar la magnitud de lo que se le estaba pidiendo. «¿Y si no estoy lista?», preguntó con voz temblorosa. Y Liria se acercó y colocó una mano reconfortante en su hombro. «Nadie nace listo, Liria. Pero Taloria te ha elegido. Y confiamos en que encontrarás tu camino». Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Liria fue provista con suministros, ropas y un antiguo medallón que, según Eron, ayudaría a guiarla en su búsqueda. Mientras la ciudad de Elarian se sumía en rumores y especulaciones, Liria se enfrentaba a la perspectiva de un viaje que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo Taloria. Mientras Liria se preparaba para su viaje, la ciudad de Elarian bullía con actividad política. La noticia de una confluencia no había pasado desapercibida para las facciones de poder en la ciudad. Algunos veían a Liria como una esperanza para Taloria, mientras que otros la veían como una amenaza que debía ser controlada o eliminada. En las sombras de los pasillos del palacio, se celebraban reuniones secretas. Lord Varek, el ambicioso líder de la Casa de la Llama, vio en el poder de Liria una oportunidad para aumentar su influencia. «Si controlamos a la chica, controlamos Taloria», murmuró a sus allegados. Por otro lado, Lady Ilene, de la Casa del Viento, defendía la libertad y el derecho de Liria a elegir su propio destino. «No debemos interferir con el destino de Taloria. La confluencia es un signo, y debemos proteger a la chica, no controlarla». Mientras Liria era instruida por el Consejo sobre los desafíos que enfrentaría, también se le informó sobre el delicado equilibrio político que ahora se encontraba en juego debido a su aparición. Eron, con su sabiduría, le advirtió: «El poder atrae a muchos, y no todos tienen las mejores intenciones. Debes ser astuta y cuidadosa sobre en quién confías». Y así, con la carga de su misión, y la política de Taloria pesando sobre ella, Liria partió de Elarian. Pero no estaba sola, el Consejo había designado a un guardián para protegerla, Arion, un guerrero experimentado con un misterioso pasado, y un conocimiento profundo de las complejidades políticas de Taloria. Con el horizonte extendiéndose ante ellos y la intriga política en su estela, el viaje de Liria estaba destinado a ser una travesía de descubrimiento, desafíos y elecciones difíciles. Mientras Liria y Arion se aventuraban más allá de las murallas de Elarian, la tensión entre las casas principales crecía. Cada casa, representando un elemento, había mantenido un equilibrio delicado de poder durante siglos, pero la aparición de Liria amenazaba con trastocar ese equilibrio. «El hecho de que una simple chica pueda controlar todos los elementos es una abominación», declaró Lord Varek en una reunión clandestina. A su lado, la líder de la Casa del Agua, Lady Serina, asintió. «Debemos asegurarnos de que no regrese, para el bien de Taloria». Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con este enfoque. Lady Ilene, quien había abogado por la protección de Liria, organizó reuniones secretas con líderes de otras casas menores, buscando formar una alianza para contrarrestar las maquinaciones de Varek y Serina. En el camino, Arion compartió con Liria las historias de las luchas pasadas entre las casas. «Tu poder, aunque es un regalo, también te convierte en el centro de un juego peligroso de ajedrez político. Debes estar preparada para enfrentar no solo desafíos elementales, sino también aquellos que buscan controlarte». Una noche, mientras acampaban cerca de un arroyo, Liria se despertó sobresaltada por un sonido. Vio a varias figuras encapuchadas acercándose sigilosamente. Arion, siempre alerta, ya estaba de pie, con su espada desenfundada. «¿Asesinos de la Casa de la Llama?», susurró. Una batalla se desató bajo la luz de la luna. Aunque Arion era un guerrero formidable, estaban en desventaja numérica. Justo cuando todo parecía perdido, una flecha surgió de las sombras, seguida por varias más, eliminando a los atacantes. De las sombras, un grupo de arqueros de la Casa del Viento se rebeló, liderados por una joven llamada Elara. «Te debemos una», dijo Arion, dando un asentimiento de agradecimiento.
Simplemente estamos protegiendo el futuro de Taloria, respondió Elara con una mirada enigmática hacia Liria. Con la aparición de Elara y sus arqueros, el viaje de Liria tomó un nuevo giro. La Casa del Viento, tradicionalmente neutral en los conflictos políticos, había elegido un lado. No es que estemos tomando partido, explicó Elara al amanecer, pero la llegada de una confluencia es un evento que solo ocurre una vez en milenios. No podemos permitir que los intereses personales de algunas casas pongan en peligro a todo Taloria. Mientras viajaban juntos, Liria y Elara formaron un vínculo. Ambas, a pesar de sus diferencias, compartían un amor por su tierra y un deseo de protegerla. Arion, aunque inicialmente receloso de la repentina intervención de Elara, no pudo evitar reconocer el valor de tener aliados en este viaje peligroso. Sin embargo, la alianza también significaba más ojos vigilantes. Los espías de Lord Varek y Lady Serena aumentaban en número, y cada paso que tomaban estaba plagado de peligros. En un pequeño pueblo llamado Liret, el grupo decidió descansar por unos días. Pero el pueblo ocultaba sus propios secretos. La alcaldesa, una mujer astuta llamada Mirena, tenía vínculos con la Casa de la Llama. Mientras que la mayoría de los aldeanos recibieron al grupo con amabilidad, hubo murmullos y miradas esquivas, señales de que algo estaba en marcha. Una noche, Mirena invitó al grupo a una cena en su mansión. Con la promesa de un merecido descanso y una comida caliente, el grupo aceptó. Pero mientras la noche avanzaba, y el vino fluía, Liria sintió que algo no estaba bien. Las risas y conversaciones se sentían forzadas, y las sombras parecían moverse de maneras extrañas. Y entonces, cuando un reloj antiguo dio la medianoche, las puertas de la mansión se cerraron con un golpe, y el verdadero propósito de la cena se reveló. Con las puertas cerradas, el ambiente cambió drásticamente. Mirena, con una sonrisa fría en su rostro, se levantó y anunció: «Mis queridos invitados, lamento informarles que esta no es una simple cena. Es una reunión política, y todos ustedes son las piezas clave». Ante la confusión general, la alcaldesa continuó: «La Casa de la Llama y la Casa del Agua han propuesto una alianza con nuestro querido pueblo. A cambio de nuestro apoyo, nos han prometido protección y recursos. Pero, para que esta alianza sea efectiva, necesitamos algo. O más bien, a alguien». Su mirada se posó directamente en Liria. Elara, con la mano en el arco, desafiante, dijo: «¿Qué crees que estás haciendo, Mirena? No puedes simplemente entregar a Liria a las casas». Mirena se rió suavemente. «Ah, pero puedo. Y lo haré. Taloria está en un punto de inflexión, y este es nuestro momento para ascender». Arion, quien había estado en silencio, intervino: «Liret es solo un peón en este juego, Mirena. Incluso si entregas a Liria, ¿qué te hace pensar que las casas principales te mantendrán tu palabra?». Un murmullo se extendió por la sala mientras los aldeanos, muchos de los cuales eran leales a Mirena, comenzaron a cuestionarse su lealtad. Las palabras de Arion habían sembrado dudas. Mirena, visiblemente agitada, gritó: «Silencio. Esta es mi decisión. Guardias, llévenselos». De las sombras, surgieron guardias armados. Sin embargo, no estaban solos. Entre ellos, surgieron representantes de la Casa de la Llama y la Casa del Agua, evidenciando la veracidad de las palabras de Mirena. Una intensa batalla comenzó. Las habilidades de combate de Arion, combinadas con la destreza de Elara y sus arqueros, dieron al grupo una ventaja. Pero Liria, la pieza central de todo, sentía la presión. Fue en ese momento de desesperación que experimentó un despertar de sus poderes, permitiéndole manipular múltiples elementos simultáneamente, confundiendo a sus enemigos. La batalla fue feroz, pero con la intervención de Liria, pudieron escapar de la mansión, dejando atrás a un pueblo dividido y una Mirena furiosa. Mientras se alejaban de Liret, el grupo se dio cuenta de que los eventos en el pueblo eran solo el comienzo. El delicado tejido político de Taloria se estaba deshilachando, y Liria, con sus poderes únicos, se encontraba en el centro de esta tormenta. Huyendo de Liret, el grupo encontró refugio en un bosque cercano, el Bosque del Asur. Era conocido por su densidad y sus laberínticas rutas, un lugar perfecto para esconderse de sus perseguidores. Mientras se adentraban, el manto del bosque ofrecía un respiro de los eventos tumultuosos que habían transcurrido. Sin embargo, el silencio del bosque también brindó tiempo para la reflexión. Liria, sintiendo el peso de su destino, se alejó del grupo para encontrar un claro donde pudiera meditar. Lo que encontró, sin embargo, fue un antiguo templo, sus ruinas ocultas por el tiempo y la vegetación. Intrigada, Liria entró, descubriendo en su interior murales y escrituras que contaban la historia de las primeras confluencias.
Era evidente que había existido más de una en la historia de Taloria, y cada una había desempeñado un papel crucial en los cambios políticos y sociales de su época. Mientras estudiaba los murales, una voz susurrante rompió el silencio. «Te estaba esperando», dijo una figura encapuchada, emergiendo de las sombras. Era un anciano, su rostro marcado por las arrugas del tiempo. «Soy Aelius, el guardián de estas ruinas y el último sacerdote de la Orden de las Confluencias». Liria, aunque sorprendida, sintió una calma inmediata en presencia del anciano. «¿Por qué me esperabas?», preguntó. Aelius sonrió. «Porque, joven Liria, tu aparición ha sido profetizada. Eres el fulcro sobre el que girará el destino de Taloria, pero primero debes entender tu papel en este tejido de política y poder». Mientras Liria y Aelius conversaban, Arion y Elara se dieron cuenta de su ausencia y comenzaron a buscarla. Pero el bosque, con sus caminos enrevesados, no facilitó la tarea. Finalmente, encontraron el templo, justo cuando Aelius entregaba a Liria un antiguo pergamino. «Esto te guiará», dijo el anciano. «Pero debes ser cautelosa. El poder no solo atrae a quienes lo desean, sino también a quienes temen su potencial». El grupo, con nueva información y un propósito renovado, decidió que era hora de enfrentar directamente la creciente amenaza. Las casas principales debían ser confrontadas, y las verdaderas intenciones detrás de sus maquinaciones descubiertas. Armados con el conocimiento del pergamino y la bendición de Aelius, el grupo se dirigió hacia la capital de Taloria, Valeria. Valeria era una ciudad majestuosa, con grandes torres y monumentos que reflejaban la rica historia del continente. Sin embargo, más allá de su belleza, era un hervidero de intrigas políticas. Las casas principales, con sus respectivas bases de poder, se encontraban en constante disputa por el control de Taloria. Las alianzas se forjaban y rompían con la misma facilidad que las promesas. El papel de Liria en este escenario aún no estaba claro para muchos, pero su potencial como confluencia la convertía en un recurso valioso, o en una amenaza, dependiendo de a quién se le preguntara. La Casa del Viento, liderada por Lord Erion, había convocado un consejo de las principales casas para discutir el despertar de la nueva confluencia. Aunque Elara y su familia eran considerados neutrales, la aparición de Liria en el panorama había cambiado la dinámica. La gran sala del consejo estaba repleta. Los líderes de las casas se encontraban sentados en un círculo, con Liria, Arion, Elara y sus acompañantes en el centro. Las miradas eran intensas, llenas de cálculo y desconfianza. Lord Erion, con su porte regio, inició el diálogo. La aparición de una nueva confluencia no puede ser ignorada. Ya hemos visto cómo su poder puede alterar el equilibrio de Taloria. Lady Serina, con una sonrisa astuta, intervino. «¿Y qué propones, Lord Erion? ¿Adoptarla como una mascota? ¿O quizás, encerrarla para que no pueda influir en nuestros asuntos?» Liria, demostrando una valentía inesperada, se adelantó. «No soy una pieza en su juego político. Estoy aquí para entender mi papel, y garantizar que Taloria no caiga en manos equivocadas». Un murmullo recorrió la sala. Las palabras de Liria resonaron con algunos, mientras que otros las consideraron una amenaza. Lord Varek, siempre en busca de una oportunidad, propuso: «Quizás sea hora de que las casas principales formen una alianza temporal para guiar a la confluencia. Juntos, podemos garantizar que su poder se utilice para el beneficio de Taloria». La propuesta de Varek generó divisiones. Algunas casas veían la sabiduría en la unidad, mientras que otras temían que fuera solo otro truco para consolidar el poder. El debate continuó durante horas. La tensión en la sala era palpable. Las alianzas se estaban formando y disolviendo en tiempo real. El destino de Liria, y posiblemente de todo Taloria, pendía de un hilo. Mientras el debate continuaba, una figura encapuchada se abrió paso silenciosamente entre las sombras de la gran sala del consejo. Ninguno de los líderes presentes se percató de su presencia. El misterioso individuo se acercó a uno de los pilares que sostenía un balcón superior y depositó un pequeño artefacto. A medida que las casas debatían sobre el destino de Liria y la influencia de la confluencia, el artefacto comenzó a emitir un tenue resplandor azul. Arion, con su agudo sentido del peligro, fue el primero en notar la extraña luz. Sin perder tiempo, gritó: «Todos al suelo», justo cuando el artefacto liberó una onda expansiva que sacudió toda la sala. El caos se desató. Los líderes y representantes de las casas cayeron, aturdidos. En medio de la confusión, la figura encapuchada se acercó a Liria, tomándola por el brazo y arrastrándola hacia una salida secreta. Elara y Arion intentaron seguirlos, pero una barrera mágica impedía su paso. El secuestrador y Liria desaparecieron en la penumbra de un pasadizo oculto.
Lord Erjon, recuperándose del ataque, ordenó a sus guardias que buscasen a Lyria, pero todo indicaba que la traición venía desde adentro. La desconfianza entre las casas aumentó, ya que nadie sabía quién estaba detrás del atentado y el secuestro. El consejo terminó abruptamente, con muchas casas acusando a otras de conspiración. Lord Varek, aprovechando la situación, propuso que la Casa del Viento fuera desterrada de Valeria hasta que se descubriese la verdad detrás del incidente. Elara, furiosa y preocupada por Lyria, se acercó a Arion. «Tenemos que encontrarla», dijo. «Y descubrir quién está detrás de esto». El misterioso atentado y el secuestro de Lyria dieron un giro inesperado a la situación en Valeria. La política de Taloria estaba a punto de enfrentar una crisis sin precedentes, con la confluencia en el centro de la tormenta. En lugar de culminar en el secuestro inmediato de Lyria, la tensión entre las casas crecía palpablemente en el aire. Aunque el artefacto había liberado una onda expansiva, no había causado daños físicos, más bien, parecía haber sumergido la sala en una especie de estasis temporal. Con la sala todavía recuperándose del shock, Elara observó atentamente a la figura encapuchada. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, la desconocida figura se desvaneció entre las sombras, dejando atrás un rastro de dudas y acusaciones. Arion, intentando calmar la situación, habló en voz alta: «No debemos permitir que este incidente nos divida. Ahora, más que nunca, necesitamos unirnos para descubrir quién está detrás de esto». Lord Varek, con su astucia habitual, intervino: «¿Unirnos? No sabemos quién en esta sala podría haber estado involucrado en este intento de ataque. ¿Cómo podemos confiar el uno en el otro?». Elara respondió con firmeza: «No lo sabemos, pero dividirnos solo hará que nuestro enemigo se fortalezca. Tenemos que estar unidos, por el bien de Taloria». Lord Erjon, reflexionando sobre las palabras de Elara, propuso: «Quizás deberíamos tener un receso. Dar a cada casa tiempo para reflexionar y regresar con la mente despejada». La propuesta fue aceptada y las casas se retiraron a sus respectivas salas en el palacio. Sin embargo, en lugar de calma, lo que siguió fueron cuchicheos, sospechas y reuniones secretas. Todos intentaban descubrir quién estaba detrás del ataque, pero nadie confiaba lo suficiente como para compartir información. Lyria, rodeada de Arion y Elara, sintió el peso de su papel en todo esto. Sabía que, de alguna manera, era el objetivo principal, y la idea de ser el centro de una conspiración política le causaba temor. Esa noche, mientras Valeria dormía, las sombras ocultaban más de lo que mostraban. Agentes secretos, espías y conspiradores se movían en silencio, tejendo y destejendo tramas. El destino de Taloria estaba en juego y, al amanecer, nada sería igual. Las horas pasaron lentamente, y el aire en el palacio se volvía cada vez más denso con la tensión y la desconfianza. Los líderes de las casas principales, cada uno en sus respectivos dominios, se preparaban para lo que podría ser un enfrentamiento inevitable. Lyria, sentada en una ventana que daba al vasto paisaje de Valeria, reflexionaba sobre su destino y el papel que estaba destinada a jugar en la salvación o destrucción de Taloria. A su lado, Elara se acercó, su expresión era seria pero reconfortante. «Lyria», comenzó, «sé que todo esto es abrumador. Pero recuerda, el poder que resides no es una maldición, es una bendición, una que tiene el potencial de cambiar el destino de nuestro mundo». Lyria miró hacia el horizonte, donde los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar el cielo. «No sé si estoy lista, Elara. Todo esto es demasiado». Elara sonrió con dulzura: «Tal vez no lo estés ahora, pero lo estarás. Todos nosotros, juntos, encontraremos una manera». Mientras Valeria comenzaba a despertar, y el consejo se preparaba para reanudar, Arion se unió a las dos mujeres en la ventana. Mirando hacia el amanecer, pronunció una frase que se quedaría grabada en la mente de todos. «En el alba de la incertidumbre, Taloria no será definida por las sombras del miedo, sino por la luz de la esperanza».